Es un gusto estar con ustedes. En esta edición de Conciencia, espacio de análisis y opinión de la Universidad Autónoma de Coahuila, hablaremos de educación y pandemia. La pandemia ha venido a ser un punto y aparte en la historia de la humanidad. Ha dejado cifras alarmantes. Más de 6.3 millones de personas han fallecido oficialmente por el virus. La cifra, según algunas proyecciones de instituciones mundiales, podría haber llegado a 15 millones ya. En México, la cifra alcanzó 650,000 personas fallecidas por el COVID-19 y oficialmente más de 7.1 millones de personas fueron contagiadas en el país. Hubo otros daños colaterales para la sociedad. La educación. Estimaciones del Banco Mundial señalan que la pandemia causó en México un rezago que equivale a 2 años de escolaridad. Antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a tercer año de secundaria. Hoy, su conocimiento llega solo al equivalente de primero de secundaria. El confinamiento, el aislamiento social a que nos sometió la pandemia, tendrá su costo más allá de la preparación académica de los estudiantes y, seguramente, afectará también el desarrollo de habilidades sociales y laborales y la gestión de emociones en los alumnos y en los maestros. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la educación y a los procesos educativos en el mundo y en el país? ¿Qué secuelas dejó en estudiantes y maestros? ¿Qué aprendimos en materia educativa con el COVID-19? Soy David Brondo. De esto y más hablaremos hoy en Conciencia con un grupo de investigadoras e investigadores de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila. Para mí es un placer estar aquí con el doctor Suresh Kumar Gadi. El doctor Gadi realizó su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Institution of Engineers en India, la maestría en Sensor System Technology en la VIT University, también en la India, y es doctor en Control Automático por el CIMBESTAB. Desde el 2015 es profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila y trabaja con Industrias y Grama en proyectos de investigación que impactan al sector ambiental. La mayor parte de su investigación se enfoca en desarrollar software y hardware en open source didáctico como apoyo para aprender temas de ingeniería y estadística. El doctor Kumar Gadi ha publicado artículos y textos en revistas científicas y para congresos internacionales, así como capítulos de libro. Tiene 7 años de experiencia industrial en firmas y empresas internacionales y 8 años de experiencia como docente en nuestra universidad y en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También está con nosotros la doctora Samantha Ana Luz Quiroz Rivera. Ella es doctora en Innovación Educativa con especialidad en Matemática Educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Quebec y Montreal en Canadá y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2016. Ha laborado como profesora de matemáticas en la educación básica y superior desde el 2008. Actualmente trabaja como profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y sus líneas de investigación se enmarcan en el estudio de la modelación matemática como estratégica didáctica, la formación inicial y continua de profesores de matemáticas y los procesos de aprendizaje de las matemáticas de educación básica desde un punto de vista sociocultural. Doctora Samantha, bienvenida. Gracias. Está también con nosotros el doctor José Luis Leal Espinosa. El doctor Leal Espinosa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna y doctor en Filosofía con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Alicante en España. Especialista en Justicia Constitucional y Argumentación Jurídica por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y catedrático investigador de tiempo completo y vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y miembro numerario del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales en España. El doctor Leal Espinosa es perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEF. Doctor, le doy la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Con nosotros también se encuentra la doctora Alicia Hernández Montaño. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene una maestría en Terapia Breve Sistémica por el Instituto Milton Erickson de Monterrey. Es doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila y profesora e investigadora de tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C y miembro del Cuerpo Académico Salud Mental. Actualmente es catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra universidad, y coordinadora del Departamento de Posgrado de la Maestría de Psicología Clínica con acentuación en terapia cognitiva conductual. Ha participado en proyectos para la creación de modelos de atención psicológica de familias en condición de violencia doméstica. Su trabajo de investigación versa en torno a la temática de salud, familia, pareja e identidades de género. Su productividad se traduce en varios capítulos de libros y artículos de investigación en revistas especializadas en psicología. Es para mí un honor estar con este grupo de investigadoras e investigadores de la universidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bien, entremos en materia. Doctor Leal, le pregunto, ¿de qué manera afectó el COVID-19 a la educación? El Banco Mundial habla de un retroceso de 2 años en la escolaridad, como veíamos, a causa de la pandemia. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, saludar a mis colegas y amigos, así como a la universidad y a todo nuestro auditorio, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general. Felicitarlos por este esfuerzo de divulgación y transferencia de conocimiento. A ver, desde mi perspectiva, desde las ciencias sociales, hay que entender la educación como un ascensor social, ¿no? Es decir, la educación se ha significado, sobre todo después de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, como el vínculo a través del cual las sociedades han alcanzado mayores niveles de equidad y de igualdad a partir de los esfuerzos que supone el ascenso de clases y a su vez también con el fortalecimiento de las instituciones del Estado, desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico. Si bien es cierto que nadie en el mundo esperábamos una pandemia de estas características, desde aquella gripe española llamada de 1908, nadie esperaba una pandemia y una hecatombe de estas características a nivel internacional. También es verdad que esta pandemia desnudó falencias que de forma estructural tenían los estados, entre ellos el sistema educativo, por supuesto, el sistema de salud, el sistema de políticas públicas y el sistema de acceso a la información. La educación, sin duda alguna, no solo en México, sino en el mundo, supuso un retroceso, pero a su vez también supuso un claro sistema de bloqueo, no solo a las aspiraciones más legítimas de los ciudadanos de poder tener un mejor nivel de vida, sino además supuso un enorme esfuerzo para los profesionales de la misma y sobre todo para aquellos padres de familia y estudiantes que buscaban en la educación el factor de cambio que quizá encontraban o apostaban como único elemento de concentración de sus esfuerzos y por supuesto de su calidad de vida. Sin duda alguna, el proceso de recuperación económica irá muy de la mano de la educación, porque estoy convencido que si la educación ha sufrido un retroceso, eso se verá reflejado no solo en las generaciones futuras, sino también en las estructuras sociales y de política pública que entienden que la forma más efectiva de garantizar la educación es apostando por unos presupuestos públicos que garanticen un estado de bienestar. Dicho de otra manera, la educación es sinónimo de estado de bienestar. Y si el estado de bienestar y la crisis económica mundial que plantea esta pandemia va a sufrir un retroceso, la educación también, sin lugar a dudas, sufrirá un efecto negativo, el cual todas y todos lamentaremos en el corto plazo. Doctora, ¿está de acuerdo con el diagnóstico del Banco Mundial de que hubo un retroceso en la escolaridad de los estudiantes mexicanos? Después de la pandemia. Sí, muchas gracias. Primero, de nuevo, como mencionaba el doctor, por la invitación.
Creo yo que es cierto la parte del retroceso, pero habría que entender bien lo que dice el estudio, ¿verdad? Para poder comprender por qué 2 años, o incluso hay algunos estudios que muestran algunos otros años. Es cierto que después más años. Claro, sí. Después de que empezó el confinamiento en marzo del 2020, por ahí empezaron a surgir pues las primeras evaluaciones de, digamos que este tema de la afectación a la educación, ¿verdad? Por diferentes organismos pues nacionales e internacionales. En junio aparece el primer diagnóstico que empieza a realizar la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí pues se va, digamos que acrecentando este número de informes. En septiembre aparece uno del INEGI en México, y posteriormente en noviembre por ahí ya la UNICEF, la OCDE empieza a tener, digamos que este tipo de evaluaciones. Esto pues se alarga, ¿verdad?, por más de casi 3 años, y específicamente lo que se habla ahora de este retroceso de 2 años, en el informe lo que implica es que los muchachos de 15 años, digámoslo, normalmente, digamos, antes de la pandemia, adquirían, un 54% de los muchachos adquirían los conocimientos básicos que se debían adquirir en el nivel educativo, digamos, de bachillerato a los 15 años. Después de la pandemia, lo que dicen las evaluaciones es que solo el 25% de los muchachos llegan a adquirir ese límite de conocimientos básicos. Entonces, de ahí que pues hablan de un retroceso. Algunas investigaciones dicen de 2 años, algunas otras de 3 años, pero digamos que eso es lo que significa ese retroceso, ¿verdad? Que menos alumnos alcanzan los conocimientos que se debían alcanzar en ese nivel educativo donde se está evaluando. Específicamente en el área de matemáticas, las cifras son un poco más pues preocupantes, ¿verdad? Ya que es una de las asignaturas que se considera pues un poco complicadas, ¿verdad?, en el currículum escolar. Y lo que quisiera añadir a todo esto y poner sobre la mesa es que, como bien lo decía el doctor, no es algo concerniente solo de México, ¿verdad? Es decir, este retroceso se muestra en evaluaciones en general de todo el mundo. Incluso hay países, digamos, que pudieran incluso hablar de más porcentaje de disparidad entre lo que se evaluaba antes de la pandemia y lo que se evaluaba después de la pandemia. Entonces, la pandemia, pues como todo fenómeno social, tuvo implicaciones en la educación, pues sí, claramente. Sin embargo, también tendríamos que discutir quizás por ahí qué aspectos sí se llevaron a cabo en la pandemia, ¿verdad? Para que ese 25% pues no se fuera a cero, ¿verdad? En realidad hubo un mantenimiento ahí de algunas cosas que se hicieron bien, ¿verdad?, por el sistema educativo, y creo yo que también se tendría que poner a discusión. Muchas gracias. Doctor Kumar Gadi, ¿considera que hubo un retroceso usted también? Sí, también yo considero que sí tiene como dice doctora, tiene menos aprendizaje durante esos 2 años. Eso podemos decir que el nivel de conocimiento que deben de recibir no lo pudieron recibir de manera correcta, porque las herramientas, como lo vamos a checar, no son iguales. Entonces, los alumnos no pudieron alcanzar los niveles que estamos esperando. Entonces, sí, yo digo que sí, acuerdo con esa. Muy bien. Tema, sí. Sí, doctora. Sí, yo creo que, bueno, también ahorita escuchando a los compañeros, otro elemento que tendríamos que tomar en cuenta en esta parte del retroceso es precisamente el tema de la salud mental. Ahorita comentaba el doctor que a lo mejor el tema de las tecnologías que no benefició mucho para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros lo que hemos venido observando es que es precisamente situaciones que se detonaron a partir de la pandemia, como síntomas de ansiedad, de depresión, estrés postraumático, no facilitaron mucho tampoco los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahorita la pregunta si el retroceso de la educación concierne a los 2 años, probablemente sí, porque tendríamos que tomar como todos estos factores que no solamente tiene que ver con la, así que con la ausencia de las situaciones o las circunstancias para poder ejecutar o para llevar a cabo la educación en línea, sino con las tecnologías, sino con el tema de la salud mental y todos los factores que estaban asociados al tema del confinamiento. Ese es un tema muy interesante, doctora. Si nos permite, ahorita volvemos con usted para hablar sobre problemas de salud mental, sobre otras secuelas que tuvo la pandemia tanto en alumnos como maestros desde el punto de vista psicológico. Voy con el doctor Leal Espinosa. Doctor, parece que la pandemia nos pescó a todos con la guardia baja. En México, la educación, como todos sabemos, es sumamente tradicional.
al menos en las escuelas de educación básica y educación media, la educación en línea nunca fue una práctica común hasta antes de la pandemia. La educación aquí es básicamente presencial. Cuando llegó la pandemia no había una cultura, no había recursos, no había preparación, no había tampoco procesos de enseñanza de aprendizaje a distancia. ¿Cómo nos fue y qué debemos ver de cara al futuro? Sí, bueno, a mí me gustaría, en alusión o en seguimiento a lo expuesto por mis colegas y a la luz de su pregunta, dejar 3 temas sobre la mesa en este tipo de discusión, ¿no? En primer lugar, es cierto, tenemos una educación tradicional, pero como la tiene prácticamente todo Occidente. Es decir, la educación, y esto hay que destacarlo, no solamente es un proceso de adquisición de conocimientos, sino también se debe brevar en la educación aspectos como el enseñar a las personas a ser seres gregarios, con lo cual la educación presencial es en este caso insustituible, más allá de que se tuvieron las tecnologías y que, como señala la doctora, efectivamente hubo unas resistencias que permitió a México no caer a niveles que incluso países de nuestro entorno e incluso en Europa que tienen crecimientos económicos o estructurales en teoría más fuertes que nosotros, no lo resistieron, con lo cual en ese sentido creo que México pudo, dentro de la gravedad de la situación, resistir. Entonces, en primer lugar, sí, la presencialidad es fundamental, pero también debo destacar a veces la quimera o la utopía en la que creemos o queremos entrar en diferentes situaciones. Antes de la pandemia se hablaba de que estábamos en la era de la digitalización, en la era de la conectividad, en la era de la información. Se vino la pandemia y si algo se demostró es que esto era una falacia, es decir, no existía tal conectividad, no existía tal sociedad de la información interconectada o digitalizada. Teníamos casos muy concretos, por citar alumnos que eran 3 alumnos en casa y que había un solo celular o había una sola computadora en el mejor de los casos. Tuvimos un retroceso no solo como universidad, sino el conjunto de las universidades públicas en donde alumnos se tuvieron que dar de baja por no tener un aparato inteligente donde conectarse a tomar clase. Y muchos de ellos incluso por ayudar a la economía familiar. Es decir, creo que sí una gran lección, además de la desnudez en materia de salud, que eso era más que evidente por las estructuras que ya todos conocemos y que desde luego hay falencias muy marcadas. En la materia educativa queda claro que estamos muy lejos de esa era digital, estamos todavía muy lejos de esa era de la interconexión y estamos todavía muy lejos de hacer tutelable y accesible un derecho a la información adecuado, porque en el siglo XXI, en la era de las tecnologías, ahora que se habla del analfabetismo funcional, de aquel que no domina un segundo idioma o no domina las tecnologías de la información, me queda claro que México tiene mucho por hacer y aquí se genera una política pública, se ocupa una política pública de alto alcance a nivel de Estado para poder garantizar un derecho que en teoría deben tener todos por ser un derecho humano y que evidentemente todavía no lo tenemos del todo garantizado. Muy bien. Doctora Quiroz, la pandemia nos pegó a todos, pero a algunos les pegó más duro todavía, aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad. Así es. Retomando un poco las ideas anteriores, yo no quizás cambiaría la palabra por ahí de educación tradicional, a lo mejor a una modalidad presencial escolarizada, ¿cierto? Okay. Es decir, el sistema educativo de México, tanto en la parte de educación básica como la mayoría de las universidades, pues trabajamos en una educación escolarizada, el maestro frente al alumno, trabajando de manera presencial sincrónica, ¿cierto? Entonces, la pandemia al final de cuentas hizo que nos moviéramos de manera emergente y de manera bastante pues inesperada, ¿verdad? Nos trasladáramos hacia una modalidad de educación a distancia. El paso de la educación a distancia, claro, no fue sencillo para nadie, y ante la pregunta de cómo al final de cuentas reaccionó este sistema educativo, ¿verdad? En México específicamente, creo yo que pues pudieran enumerarse puntos a favor y puntos quizás debilidades por ahí, pero yo quisiera a lo mejor y destacar algunos esfuerzos que sí se realizaron y que sí se pusieron en marcha. Excelente. Entre ellos, por ejemplo,
el sistema Aprende en Casa, ¿verdad?, que desarrolló el gobierno de México, donde pues para estas comunidades donde quizás no tendrían acceso a algún sistema de internet, pues entonces este sistema de televisión, que de nuevo hay investigaciones que lo critican o que dicen sus fortalezas, pues al final de cuentas llevaba estas clases a alumnos que quizás no tenían acceso a internet, pero sí tenían acceso a una televisión satelital. O sea, se buscó garantizar por todos lados la cobertura. Claro, estaba el sistema Aprende en Casa, también hubieron el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional también trataba de apoyar con algún tipo de programación para los alumnos y maestros, sobre todo de educación básica. Algunas fundaciones privadas, como la Fundación Carlos Slim, tuvo por ahí también una página de internet donde puso a disposición de las personas en general, ¿verdad?, acceso a ciertas clases. Digamos que en esta nueva realidad, ¿verdad?, una de las cuestiones más problemáticas para los maestros, por ejemplo, fue la falta de habilidades digitales en muchos de los casos, no en todos, para poder trasladar esta educación presencial, ¿verdad?, la metodología, los materiales, las estrategias, a una educación a distancia. Entonces ahí también hubo una iniciativa de la Secretaría de Educación por finales del 2020, donde se pusieron por ahí a disposición de profesores algunos a programas en línea, ¿verdad?, donde se trataba de hacer diplomados para capacitar ante las habilidades digitales a los maestros, que digamos que a lo mejor y no todo el mundo tomó, ¿verdad?, porque claro que los maestros también tenían sus propias preocupaciones económicas, de salud, etcétera, etcétera, pero pues por ahí estuvo al alcance de ellos, al alcance en general de la mayoría, ¿verdad?, de los maestros. Y solamente quisiera destacar, que creo que quizás más adelante se va a comentar, pero el papel fundamental de los profesores de los diferentes niveles educativos, ¿verdad?, y su reacción emergente sin a veces estas habilidades digitales, sin a veces hardware en su casa, ¿verdad?, una computadora, sin a veces conectividad, sin a veces, digamos que un entrenamiento previo para cómo trasladar a esta nueva modalidad, y que aún así, pues en palabras mundanas, se pusieron la camiseta, ¿verdad?, y al final sacaron adelante muchísimo trabajo con los alumnos. Muchas gracias, doctora. Doctor Kumar, en temas de tecnología, ¿qué recursos tuvimos y qué recursos no tuvimos? ¿Cuál es su visión como experto en el tema? Sí, en la parte de tecnología puedo dividir en dos partes. Una es la infraestructura que tienen los estudiantes en su casa. La infraestructura, por ejemplo, si tiene un celular ya atienden las clases, pero a veces las pantallas muy pequeñas necesitan una computadora para hacer varias cosas. Y casi siempre en una casa tiene una computadora, al máximo van a tener una computadora para cada persona. Y es un problema de infraestructura que yo veo en los alumnos, que en general cuando doy la clase en línea. Y otro problema que yo veo en mismo tipo de infraestructura es cuando vamos platicando o cuando damos las clases a los estudiantes, en el mismo tiempo están conectadas hijo, su mamá, su papá. Entonces los tres tienen que estar en un lugar que quieren hacer una interacción con otras personas en línea. Eso es algo que es la primera vez que está pasando en su casa. Y los tres no tienen infraestructura lista para que lo puedan hacer. Hay posibilidad por el error de no tener tanta internet, la rapidez de internet, no pueden poner video. O otro problema es no tienen tres dispositivos que son suficientes para instalar las aplicaciones que necesita. Por ejemplo, nuestra universidad usa el Teams, el Microsoft Teams. A veces los alumnos que tienen celulares no son capaces de instalar esa aplicación. Entonces, a veces ellos tienen que usar de la de su papá. Entonces, por ejemplo, su papá tiene la misma, él trabaja por una reunión con sus jefes y ya están compartiendo, ¿no? Entonces, yo veo que es un problema de infraestructura que tiene. Y ese es el problema de infraestructura. Aparte, otro problema que lo veo es en los maestros, como damos las clases, como tenemos siempre preparados que las clases, los alumnos vienen al salón, en salón ya tenemos las herramientas de enseñanza. Y entonces los maestros con muy poca tiempo como que nos dejaron que empezamos la de distancia, las clases. Entonces nos hizo un poco difícil
o en general los maestros, nos hizo difícil de cómo cambiar esas herramientas a herramientas digitales para que todos los alumnos tengan en su mano. Como un ejemplo es los laboratorios que tenemos en nuestras escuelas, son de alta capacidad de computadoras. Eso no es muy común que los alumnos tengan en su casa. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer los mismos ejercicios en su casa, ellos no siempre no tienen la infraestructura para hacerlo, aunque ya tienen muy buena internet y muy buen dispositivo, no se pueden conectar porque no pueden hacerlo porque las computadoras ya están en la escuela, los que son especializadas, por ejemplo, las licencias, por ejemplo, las software compramos con licencias. Sí. La universidad tiene licencias por 10 computadoras. Ahí están 10 computadoras y hacemos cada salón con grupos, podemos dividir y están sentados ahí enfrente, pero como que está en pandemia, esas 10 licencias no es suficiente para dar 200 alumnos que estamos teniendo, aunque tenemos toda la infraestructura, las licencias no se alcanzan. Entonces, en nuestra facultad ya desarrollamos unas herramientas que nos apoyan en esta parte y ya estamos tratando de moverse de este lado a un software open source y que sea la computación intenso, sea en los servidores y en los celulares que sean mínimo de los trabajos, o más bien los alumnos no necesitan unos equipos muy poderosos para hacer las mismas operaciones, porque las operaciones van a ser en servidores y las operaciones nada más los alumnos van a meter sus datos y van a ver sus resultados. Así estamos desarrollando esas aplicaciones. Yo vi que la tecnología se mejoró, pero se tardó como 6 meses o algo para esos 6 meses ya los alumnos ya batallaron esos periodos. Pero fue una herramienta fundamental sí, sí. en el proceso. Doctor Leal, ¿cómo afectó la pandemia, en su opinión, los programas educativos? Y quiero ir un poquito más allá, específicamente, ¿cómo fue la evaluación de los aprendizajes y si hubo evidencias de estos aprendizajes? Sí, bueno, desde luego sí afectó, como bien menciona el colega, la tecnología, tanto para los alumnos como para los profesores, pues fuimos aprendiendo y fuimos de la mano. Si bien es cierto, nuestra universidad nos apoyó y nos proporcionó en todo momento las herramientas a través de Microsoft Teams y cursos intensivos para poder impartir nuestra docencia, mucho tiene que ver también la naturaleza misma de los conocimientos que se imparten. Desde mi experiencia en el mundo del derecho, de las ciencias sociales, pues era un poco más accesible impartir una cátedra teórica porque obviamente se utilizan diapositivas, videos, análisis de caso, análisis grupal, ¿no? Lluvia de ideas, pero supongo que en el tema de los laboratorios, en el tema de los colegas que manejan ciencias exactas o ciencias experimentales, evidentemente que hubo alumnos que quizá hubo materias en las cuales pues sí no tuvieron las destrezas ni los conocimientos necesarios. Ahora bien, hay que destacar, en la actualidad yo estoy impartiendo clase en primer año y los alumnos que he recibido son alumnos de bachillerato pandemia, es decir, su formación de bachillerato fue en línea. Y eso, al menos en mi experiencia personal, y lo comento con colegas de la academia, se nota mucho. Desde elementos básicos como la redacción, la cultura de la lectura, el análisis, la forma en cómo argumentan un tópico, una construcción silogística, muchas veces hasta el sentido común a la hora de interpretar ciertas problematizaciones, ciertos factores, y que esto abona mucho en lo que menciona la colega doctora, es decir, si esto se le suma el tema de las depresiones, el tema de los ataques de ansiedad, en la facultad tenemos servicio psicológico y en la unidad Torreón desde luego también, pero a veces es insuficiente, ¿no? Y a veces como maestro yo me siento superado porque cuando un alumno se te acerca con este tipo de dinámicas que no son casos ya aislados, sino se está volviendo una constante, pues es a veces difícil congeniar este tipo de información cuando te declaras neófito en materia de salud mental, ¿no? Pero bueno, este proceso lo vamos llevando y lo vamos actualizando. Lo que sí
creo yo que debemos destacar es, bueno, esto ya está con nosotros y hay que aprender a vivir con él. Me queda claro que el mundo ha cambiado no solo de visión, sino de paradigma en materia educativa, de salud, de políticas públicas y en materia hasta laboral, ¿no? La pregunta es si estamos tomando las decisiones asertivas en materia educativa para, Dios no lo quiera, afrontar una segunda pandemia de estas características, ¿no? Es decir, si estamos haciendo las estructuras, las modificaciones desde el ámbito legislativo, presupuestal, de política pública, al interior de las universidades, el modelo educativo, para estar preparados ante esta situación, porque la primera vez, mencionaba, hace 100 años no ocurría, pero ya en esta segunda ocasión me parece que los estados y a partir de la educación, los modelos universitarios y educación básica, tendríamos que estar trabajando ya en un supuesto en el que nos tendríamos que enfrentar ante una previsible repetición o ante una posible nueva pandemia, renacimiento de este tipo de pandemias, que ahora todos los indicadores a nivel internacional señalan de que si existiese una tercera guerra mundial no va a ser precisamente con armas nucleares, sino con armas bacteriológicas, y para esto no hay legislación, no hay política pública, no hay infraestructura. A mí me extraña que todavía en México y en el mundo, sabiendo lo que hemos pasado, no se haya creado una legislación de pandemias, que no existe, para regular, insisto, todo el arco de derechos fundamentales, empezando por la educación, la salud y los demás derechos al mínimo vital. Creo que es un reto en el cual no podemos obviarlo ni tomarlo a la ligera, y no podemos estar improvisando de manera tractosucesiva. Es decir, tenemos que tomar la gobernanza de la educación desde la pandemia a partir de este nuevo modelo y poder generar una educación desde la infraestructura que menciona el colega y desde los modelos educativos que menciona mi compañera, para poder enfrentar una educación de calidad y con los estándares que se requieren a nivel internacional. Muchas gracias, doctor. Doctora, no sé si quiera agregar algo en relación al tema de evaluación, sí, de contenidos y de aprendizajes. Pues siguiendo un poco con la idea de mi colega doctor, creo yo que estas nuevas reformulaciones que quizás se tienen que hacer van a partir también de lo que al final de cuentas aprendimos, ¿verdad? Y no solamente me refiero a los alumnos y su evaluación que actualmente se está llevando a cabo, sino lo que aprendimos como sociedad y como personas que estamos implicadas en el ámbito educativo de lo que sucedió. Y para poder saber qué aprendimos, creo yo que los investigadores, ¿verdad?, específicamente los que se especifican en el área de educación, ya sea en las diferentes disciplinas escolares, el esfuerzo que se está haciendo en materia de investigación creo que es clave. Al final de cuentas, cuando hablamos de números y estadísticas, pues suelen ser datos duros, ¿verdad? El 54% y el 25%, pero ¿qué significa ese 25%? ¿Cómo lo reflejas en el aula? ¿Y qué pasó? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? ¿Verdad? Un poco para pues tener una evaluación completa, más holística del fenómeno que ocurrió. Entonces, en ese sentido, hay investigaciones y actualmente muchas revistas, ¿verdad? Al menos en el ámbito de las matemáticas, quiero especificar, en matemática educativa, pues están sacando varios números temáticos relativos a la pandemia, y los resultados han sido bastante interesantes de poder leer y compartir. Quiero destacar por ahí una investigación de un colega yucateco, el doctor Jesús Pinto, que de una manera bastante cualitativa presenta una investigación de este año, creo que es 2022, donde acompaña un grupo de profesores de matemáticas de una telesecundaria, ¿verdad?, en una comunidad rural, por ahí en los límites de Yucatán y Campeche, y entonces indaga con ellos qué fue lo que hicieron ellos para poder hacer llegar la educación a sus alumnos. Entonces, en ese sentido, estas comunidades no tenían acceso ni siquiera como a ¿cómo se dice?, señal de telefonía, ¿verdad? Es decir, los teléfonos dejaban de servir cuando entraban a estas comunidades. Entonces el doctor reporta que los maestros iban de casa en casa atendiendo a cada uno de sus alumnos de la telesecundaria para poder que se cumplieran estos objetivos de conocimientos que se tenían previstos.
teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el ámbito de las matemáticas, pues pocos eran los padres de familia que podían apoyar a los muchachos con las temáticas, ya que su grado de escolaridad era bajo. Entonces, investigaciones como esta creo yo que es un ejemplo de las múltiples que están surgiendo sobre las percepciones de los maestros, pero las percepciones de los padres de familia, pero las percepciones de los alumnos, y en conjunto creo que tendríamos que tomarlas en cuenta para saber qué tan bien librados salimos de la pandemia, más que solamente quedarnos con estos datos pues estadísticos, ¿verdad? Y de porcentajes. Muy bien, muchas gracias. Doctora Hernández Montaño, vamos a su tema. Me gustaría decirle, después de 2 años de aislamiento, que fueron una eternidad para todos, ¿qué efectos emocionales tuvo y tendrá este confinamiento a que nos obligó la pandemia en todos nosotros y sobre todo en las generaciones actuales de estudiantes? ¿Cómo afectó la pandemia a la socialización en los alumnos de distintos niveles? Y a muchos estudiosos de la psicología y los procesos de enseñanza les preocupa, como a ustedes seguramente, la pérdida de habilidades sociales y de técnicas. ¿Hubo desarrollos de competencias en esta etapa? No, yo creo que ahí es donde se vieron más afectados. Por ejemplo, la población que a nosotros nos toca atender dentro de la universidad, pues obviamente son los chicos de preparatoria y universidad. Y entonces lo que se empezó a observar durante la pandemia, que este era un grupo etario en donde prácticamente el ciclo normal de la vida es la etapa en donde los chicos empiezan a desarrollar una serie de habilidades sociales, son habilidades para la vida y que de alguna manera tienen una influencia en el desarrollo de su personalidad. Pero desafortunadamente con el proceso de la pandemia lo que sucede es precisamente esta parte, es decir, este común de la vida que tendría que haberse dado se detiene, ¿no? Entonces todos los muchachos se van a casa, no hay la posibilidad de alguna manera empezar a tener como estos intercambios. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros regresamos, bueno, empezamos a hacer como una serie empezamos a hacer algunos estudios precisamente durante el tema de la pandemia para ver precisamente los efectos. Y algunos de los elementos que nosotros fuimos viendo fue que se incrementaron los índices de ansiedad y los índices de depresión. ¿Qué sucedía? Había muchísimos factores ahorita que están comentando mis compañeros que no solamente tienen que ver con la cuestión de la personalidad del estudiante, sino que había elementos, por ejemplo, cosas que influían la misma dinámica de la familia, porque no solamente se fue el estudiante a casa, sino que se fue mamá, papá, hermanos, abuela, tíos, etcétera. Entonces se empezaron, o sea, algunos elementos que se ponen sobre la mesa es precisamente el tema de pobreza, el tema de la falta de recursos para la conexión con las tecnologías, la falta de espacios para poder estudiar. Muchos de los estudiantes no tenían ni siquiera una habitación propia para poder concentrarse. Hablábamos de lo difícil que es a veces para los estudiantes poder poner atención de manera presencial. En línea había muchísimos distractores. Entonces, este tipo de elementos durante la pandemia fueron los que se fueron presentando. Después, cuando recibimos a los muchachos en el aula, un poco lo que comentaba el doctor Leal, veíamos que toda esta parte de las funciones ejecutivas básicas, que análisis, síntesis, esta capacidad para poder de alguna manera comunicarse, venían como muy disminuidos. Entonces se volvió como una espiral, porque entonces en la medida en que los muchachos entraban a estos lugares en donde se suponía que ya con antelación tenían que haber desarrollado una especie de habilidades para poder iniciar una conversación, mantener una conversación, participar en clase, poder tener y acercarse y hacer amigos, no se presentaron. Entonces cuando llegan es así como si hubieran salido de una nave espacial donde no conocían nada, absolutamente nada de esto, y entonces empiezan a agravar, es decir, hay síntomas, volvemos a tener otra vez síntomas de ansiedad, síntomas de depresión asociados a su falta de percepción de autoeficacia, es decir, la percepción de autoeficacia que tiene que ver con esa percepción de qué tanto me veo yo en la posibilidad de ejecutar una serie de acciones, se ven disminuidas. No puedo conversar, no puedo tener incluso la parte de la afectividad, ¿no? Que es en este espacio donde se inicia, ¿no? El contacto con el otro. Todos estos elementos se pierden, se estancan, por así decirlo, y ahorita estamos precisamente como en este proceso de cómo volverlas a echar a andar, ¿no? Finalmente son habilidades, entonces son habilidades que se aprenden, se desaprenden. Entonces durante la pandemia no se llevaron a cabo, se desaprendieron. A partir de este proceso donde iniciamos nuevamente el contacto de manera presencial, pues lo que se está poniendo énfasis es en el aprendizaje nuevamente de esto. Doctor Kumar, su experiencia en este sentido, ¿cuál fue?
con los alumnos y con lo que vio durante estos 2 años. Sí, lo que yo veo en estos 2 años, yo doy de superior, de nivel superior, pero ahí no veo tantos problemas como lo veo de nivel básicos, porque en el nivel superior yo lo vi que los alumnos, los primeros 2 años, donde ya tiene que hacer, como dice la doctora, donde empiezan a convivir y a hacer amistades. Eso ahí no lo supe bien, pero los que ya tienen contactos con sus amigos y todo, ya cuando regresaron, ya no tuvo tanto problema de regresando. Pero yo vi mucho en mi experiencia personal que los de básicos, educación básico, ahí los alumnos afectaron mucho, no les gustaba entrar a las clases, y cuando entraban las clases no estaban enfocando, están muy dispersados, como dice ella, la doctora, que tiene cuando estamos en línea hay muchas distracciones, entonces ellos ya meten las distracciones, ya no están concentrando en el tema ni la maestría, ni la maestra. Entonces esas son las distracciones que yo veo. Pero en nivel superior yo veo menos problema en este sentido. Pero también no significa que no hay problemas. Sí hay problemas de la parte de adquirir los conocimientos. Pero yo personalmente no vi un problema emocional. Hay posibilidad que en mi facultad todos son trabajadores, porque hay posibilidad que ellos tienen una distracción después de sus estudios, que van a trabajar. Entonces, yo creo que esa fue una razón que no lo encontré ese problema. Muy bien. No sé si el doctor Leal o la doctora Quiroz quieran aportar algo sobre este tema tan interesante. Pues creo yo que la parte socioemocional no es por ahí mi tema de investigación, adolezco por ahí de esa parte. Sin embargo, como docente frente al grupo, ¿verdad? Y como persona, pues que siguió trabajando por ahí con los chicos de la licenciatura, con los chicos de la maestría, pues podríamos ver claramente, ¿verdad?, lo que mencionaba la doctora hace un momento, es decir, jóvenes quizás un poco desmotivados también por la misma situación que se estaba viviendo. De nuevo, la pandemia es algo que al final de cuentas pues tienen múltiples factores que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces hablar de casos específicos pues es complicado. Sin embargo, sabíamos que nos estábamos enfrentando a muchachos o a personas, ¿verdad? Que estaban, adecuándose a una educación en línea, cosa que no es sencillo. Ya de entrada el estudiar una educación en una modalidad a distancia pues tiene sus características específicas. De hecho hay por ahí hay una gráfica que no sé si la doctora quizás pueda a lo mejor ahondar más en el tema, pero yo recuerdo alguna vez haber analizado por ahí una gráfica de la motivación cuando estudias en línea. Entonces de entrada tienes una motivación alta, pero luego cuando no te enfrentas al profesor de frente, no ves sus caras, no ves sus gestos, no ves esta retroalimentación, pues entonces cae y luego después es normal que vaya ascendiendo. Algo así recuerdo haber analizado una gráfica de eso. Entonces creo yo que los muchachos se estaban enfrentando a ese problema, pero además el problema económico, ¿verdad? Porque muchos de los padres de familia perdieron sus empleos. Entonces pues también están los chicos que tuvieron que truncar sus estudios, pero tuvieron que seguirlos, pero también trabajando, la preocupación, y esto también acarrea pues muchos problemas socioemocionales, ¿verdad? También. Y luego después está claramente la parte de la salud, que es la que afectó más pues digamos por la pandemia, y entonces todos esos factores pues hicieron como un conjunto de factores, ¿verdad?, que al final de cuentas llevaron a implicaciones socioemocionales que la doctora explicó pues bastante claramente, ¿verdad? Entonces... Muy bien, nos está ya el tiempo presionando, pero no quisiera irme sin antes concluir algunas cosas. Me llamaba mucho la atención, doctor Leal, lo que señalaba de que a pesar de tantos aprendizajes que ha dejado la pandemia, no ha cristalizado aún un cuerpo legislativo ni una política pública para enfrentar en el futuro fenómenos de esta naturaleza. ¿Hacia dónde debemos caminar,
doctor Leal? Bueno, sin lugar a dudas, México y el mundo tienen que caminar, en primer lugar, a fortalecer el estado de bienestar. Es decir, siempre que hay una crisis mundial de cualquier naturaleza, sea bélica, sea económica, sea de salud, siempre lo que se pone en jaque, invariablemente, es el sistema de bienestar y el sistema democrático. Es decir, no se bajan presupuestos a temas políticos o a temas militares, pero sí se ve afectado el estado de becas, el estado de acceso a la educación, y esto es una complejidad que tenemos que rescatar. Es decir, lo primario, lo prioritario en su momento era, obviamente, superar la pandemia en materia de salud. Pero ahora viene una pandemia quizá todavía más cruda, que es el invierno económico, político, de políticas públicas me refiero, que va a enfrentar el país con un retroceso aproximadamente de 10 años, en donde necesitamos recuperar los niveles de ingreso, los niveles salariales, los niveles de empleo que estuvieron antes de la pandemia. Así como hablábamos de los niveles educativos, también hay que rescatar este supuesto, porque no puede haber peor política pública para una persona de bajos recursos que hipotecarle el futuro. Por lo tanto, México necesita, como país liberal y sobre todo como una de las economías más avanzadas en el mundo, en comenzar a gestar esta serie de legislaciones que precisamente garanticen, nosotros los constitucionalistas le llamamos justiciabilidad. ¿Qué significa la justiciabilidad? Hacer que el ciudadano toque su propio derecho, es decir, que sepa que no solamente tiene un derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a un trabajo, sino que se empodere el ciudadano, sepa que ese derecho es suyo y él mismo lo ejerza, ¿no? Con lo cual, a partir de esta pandemia, creo que la experiencia es no solamente generar marcos legislativos, que es importante, sino utilizar políticas de Estado autónomas y que permitan que los ciudadanos puedan ingresar y tutelar a sí mismos sus derechos. En la medida en que seamos capaces de poder generar nuestra propia política pública y donde el Estado reconozca y amplíe esta serie de derechos ya consagrados en los protocolos, en los tratados y en la propia Constitución, creo que en esa medida vamos a lograr recuperar los niveles educativos, de empleo, y con ello hacer viable y justiciable todos los demás derechos inalienables y humanos de la persona. Muchas gracias. A manera de conclusión, doctora Hernández Montaño, ¿qué ganamos y qué perdimos con la pandemia? Obviamente ganamos algo también. Sí, yo creo que ahorita estaba escuchando al doctor Leal y me hizo recordar un poco también de algunos datos que se mostraron a nivel internacional y a nivel nacional. Es que la pandemia no la vivimos, no todos los sectores de la población la vivimos de manera similar. Y ahorita hablando en términos de derechos, me voy un poco a recordar el tema de las maestras, de las docentes mujeres. Quedó, y eso yo creo que es una ganancia, ¿no? Quedó sobre la mesa la falta de política pública que pueda regular precisamente la participación de las mujeres dentro del trabajo. Porque cuando nosotros nos fuimos a casa, las fronteras entre el trabajo y la familia se perdieron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Generalmente, después de 3 meses, muchos de los empleadores empezaron a mandar llamar a los trabajadores. ¿Y quiénes son las que se quedaron en casa? Las mujeres. Y generalmente las mujeres que éramos docentes en la universidad, más de la mitad de las trabajadoras somos mujeres. Entonces puso sobre la mesa la falta de sensibilidad a veces de las autoridades para poder ajustar precisamente el tema de horarios, permisos, una serie de factores que a nosotros nos permitiera seguir ejerciendo la parte de la docencia con todas las carencias que ya acaban de mencionar, meternos a cursos para poder saber cómo manejar las plataformas. A mí me tocó ser de una generación que no soy digitalizada, pero me tocó entrarle, pero a la vez también tener a mis hijos dentro de la casa, ¿no? Entonces, entre que daba clases, entre que atendía a los muchachos, entre que mi marido se iba fuera, y entonces esto fue como un conversar de la mayoría. En la escuela de psicología el 85% somos mujeres, y creo que esta era la carencia ahora sí que lo que adolecíamos, ¿no? Entonces creo que una ganancia que queda es precisamente poner sobre la mesa que aun cuando estamos en un avance en cuestiones de género, hay muchísimas cosas que todas se tienen que resolver a nivel de la universidad para precisamente, esperemos que nos pase así, pero una segunda posibilidad
de una pandemia o una situación a nivel mundial que nos haga regresar a casa y funcionar bajo la misma dinámica, tendría que establecerse una serie de lineamientos que garantice en un acceso igualitario tanto hombres como mujeres el poder seguir trabajando. Muchas gracias, doctora. A manera de conclusión, no sé si quieran agregar algo, doctora Quiroz. Yo solamente quisiera que no se, quizás perdiera por ahí el punto, ¿verdad?, de resaltar el trabajo tan importante que hicieron los docentes de educación básica, de educación media, de educación superior, para poder enfrentar, ¿verdad?, los retos que se nos vinieron encima de un día para otro. Las escuelas estuvieron cerradas, pero las aulas siempre estuvieron abiertas, ¿verdad? Entonces, elegir nuevas estrategias, elegir nuevas metodologías, encontrar recursos, buscar recursos, ¿verdad? Porque pues hay que aceptar, por ejemplo, que la mayoría de los profesores de educación básica de escuelas públicas, por ejemplo, pues su empleador, ¿verdad?, en este caso no les dio ningún equipo para poder trabajar, eran sus equipos, eran su internet, eran sus materiales, su software, su tiempo, y sacaron adelante el trabajo, ¿verdad? Sacaron adelante el trabajo. Que hubo retroceso, sí, se entiende, hubo en todo el mundo, pero creo yo que algo que aprendimos, ¿verdad?, por ahí en la pregunta de la pandemia, es que como sistema educativo, al final de cuentas, sacamos adelante, y me incluyo ahí porque también soy docente, ¿verdad?, pero sacamos adelante la situación que se nos vino encima de un día para otro, y se tendría que rescatar estos aprendizajes, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor Kumar. Sí, yo digo que si lo que aprendimos estos 2 años, ya como estamos regresando a normalidad ahorita, pero no vamos a olvidar lo que pasó, porque en unos días antes tuvimos sismos en Colima. Ahí otra vez empezaron a poner escuela a distancia, o más bien en línea. Entonces, lo que vamos a aprender hoy, o lo que aprendimos en estos 2 años, vamos a seguir no olvidando lo que pasó y desarrollar las habilidades que podemos hacer las clases en distancia y generar nuevas herramientas, apoyar las casas que tengan la conectividad y todo, y más bien decirle que no olvidar lo que pasó los pasados 2 años para tener listo para cualquier cosa que va a venir en el futuro. Eso es lo que creo. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a las y los investigadores de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, por participar en Conciencia, este espacio para el análisis y la discusión de temas que tienen que ver con la ciencia, la educación y todo aquello que le interesa a la sociedad. Soy David Brondo, muchas gracias por su atención.